Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar con esta nueva charla de nuestro ciclo ya emblemático de Hablemos de Física, que, bueno, pues con dificultades como todo este año, pero estamos haciendo el esfuerzo por retomarlo. Lo primero, agradecer a África, la vicedecana de estudiantes, por la organización y, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Daniel Nieto, que, bueno, pues Daniel es quizá pues uno de nuestros jóvenes talentos, ¿no?, de la facultad, es decir, bueno, forma parte de ese grupo de investigadores jóvenes que hemos ido captando a veces desde fuera, otras veces reclutando de vuelta, digamos, como en el caso de Daniel, y que poco a poco, también con dificultades, pero consiguen abrirse paso en el camino hacia la estabilización, que es lo suyo. Tenía que haber, de hecho, ocurrido mucho antes, pero bueno, Daniel está ya en ese camino. Daniel hizo la tesis aquí en la facultad en el año 2012, ¿no?, en el grupo de altas energías, siempre en el marco un poco de la búsqueda de materia oscura experimental, CTA, MAGIC, etcétera. Después estuvo de postdoc 5 años, me parece, ¿no?, en Columbia, la Universidad de Columbia, hasta el 2017, y luego pues retornó aquí a la Complutense, en principio con un proyecto del ministerio, y, como digo, ahora finalmente pues hemos conseguido, por fin ha conseguido, gracias a sus méritos, que entrar en la vía de la estabilización para quedarse con nosotros. Y bueno, el tema, desde luego, bueno, no puede ser más interesante. Como veis, es un tema muy de moda, todo lo que tiene que ver con ingeniería de datos, con machine learning, en fin, todo ese tipo de aplicaciones de datos, de la ingeniería de datos o la ciencia de datos en general a la física. Y ahí Daniel es un experto, porque lo utiliza, pues como vais a ver, en todo su trabajo, y de hecho creo que incluso nos hablará de temas más amplios, ¿no? Es un tema, además, en el que, como hemos hablado, pues no hay hasta ahora una formación reglada muy clara, pero la va a haber probablemente en poco tiempo. Incluso la Complutense va a proponer títulos ya de grado en este tipo de temas, ingeniería de datos, en inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, y ahí nuestra facultad pues esperamos que pueda participar de alguna manera, aunque solo sea como pues un poco la vertiente que os va a contar hoy Daniel, ¿no?, las aplicaciones a la física, que cada vez son más y más interesantes. Y poco más. Le paso la palabra ya a Daniel, que es el protagonista de hoy, y una vez más agradecerte tu presencia hoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por la introducción. Muchísimas gracias, África, por la oportunidad de poder venir aquí a hablar acerca de una de mis líneas de investigación y tratar de convenceros de que el aprendizaje automático es una gran herramienta, una herramienta que tiene un gran potencial en el campo de la investigación en general y, como no, en investigación en física. Voy a tratar de hacer en esta charla una muy breve introducción a qué es lo que entendemos por aprendizaje automático, cuáles son los tipos de aprendizaje automático que podemos utilizar y cuáles son algunos de los algoritmos que utilizamos para aplicar esas estrategias. Luego daré algunos ejemplos de cómo estamos aplicando en estos momentos en el campo de la física esta herramienta de aprendizaje automático. Va a ser obviamente una visión totalmente sesgada y muy breve, y luego acabaré por comentar más específicamente el proyecto que estamos desarrollando aquí en la Universidad Complutense, en esta facultad, en particular en el grupo de altas energías, que es la aplicación de un tipo específico de aprendizaje automático que se conoce con el nombre de aprendizaje profundo al análisis de datos de telescopios Cherenkov. Bueno, pues sin más dilación, me gustaría empezar comentando esta pequeña viñeta de Randall Munroe, que en clave de humor trata de explicar en qué consisten estos algoritmos, estos sistemas, y viene a decir algo así como que se encuentran dos amigos y le pregunta uno al otro: bueno, ¿este es tu sistema de aprendizaje automático? Y le contesta el compañero: bueno, pues sí, lo que hago es meto datos en esta pila de álgebra, las remuevo y obtengo pues unas respuestas. Entonces le contesta el compañero: bueno, ¿y si esas respuestas son incorrectas?
Y dice, pues no pasa nada, vuelvo a remover la pila hasta que las respuestas que obtengo son las que yo quiero, ¿no? Entonces es un resumen un poco digamos, bueno, de nuevo en clave de humor, pero que representa bastante en qué consiste el aprendizaje automático. Para ello, para profundizar más en qué es el aprendizaje automático, tenemos que hablar un poco de inteligencia artificial, porque típicamente hay cierta confusión entre qué es inteligencia artificial, qué es aprendizaje automático, ¿son lo mismo? ¿No lo son? Entonces, es muy difícil, obviamente, definir qué es la inteligencia, por lo tanto, es igual de difícil definir qué es la inteligencia artificial. Pero hay una definición que a mí personalmente me gusta, que consiste en definir esta inteligencia artificial como aquellos sistemas que son capaces de percibir su entorno y, en base a ello, realizar acciones que maximicen su oportunidad de conseguir un determinado objetivo o de resolver un problema. ¿Cuáles son estos problemas a los que se enfrenta la inteligencia artificial? Pues los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero, los problemas abstractos y formales, para los cuales los ordenadores son, digamos, tienen una ventaja superior respecto a los humanos. Y este tipo de problemas se suele resolver con lo que se llaman aproximaciones que están basadas en el conocimiento. El otro bloque consiste en problemas más intuitivos y que son más difíciles de formalizar. Y para ello, los humanos realmente somos muy buenos, ahora pondré ejemplos para cada uno de ellos. Los humanos somos muy buenos, los ordenadores pues no tanto, aunque lo están empezando a ser, incluso superándonos. Y este tipo de problemas pues consisten en ser capaces de extraer, digamos, el concepto de objetos y ser capaz de generalizar las interpretaciones de objetos, en el sentido más abstracto de la palabra. Un ejemplo de este problema abstracto y formal es el ajedrez. El ajedrez es un juego en el cual hay un número limitado de posiciones en un tablero, un número limitado y determinado de fichas y de reglas que nos permiten mover esas fichas en el tablero. Y por lo tanto, todo lo que necesitas para ser capaz de resolver el problema de jugar al ajedrez es básicamente explotar esas reglas. Son unas reglas totalmente definidas y contenidas. Entonces, ya en 1997, con el famoso Deep Blue, el programa que venció al campeón del mundo en aquellos momentos de ajedrez, Kasparov, pues se demostró el potencial de las máquinas para resolver este tipo de problemas. ¿Cuáles son los intuitivos? Los intuitivos, por ejemplo, es el poder decir, viendo simplemente una imagen, que esa imagen pertenece a un gato o pertenece a un perro. Es muy difícil formalizar la diferencia mediante reglas estrictas entre una imagen de un perro, una imagen de un gato o el concepto de perro y gato. Y es más complicado aún generalizarlo. Es decir, el ser capaz de averiguar, después de haber visto una serie de colección de imágenes de perros y gatos, cuando nuestro algoritmo recibe una nueva imagen, determinar si esa imagen pertenece a un gato o pertenece a un perro. Esto es algo que para los humanos es muy sencillo, de hecho es prácticamente intuitivo, pero para las máquinas es muy complicado. Entonces, si somos capaces de tener un sistema que sea capaz de adquirir este conocimiento a partir del aprendizaje con ejemplos, como he comentado anteriormente, ver imágenes de gatos, ver imágenes de perros, y si el sistema es capaz de alcanzar ese objetivo, es decir, el diferenciar entre estos dos tipos de animales sin utilizar reglas explícitas, si es capaz de generalizar, ese sistema es lo que típicamente se conoce como aprendizaje automático. ¿Vale? Es decir, utilizando este diagrama de Venn, que el aprendizaje automático es parte o está incluido en lo que sería el conjunto global de inteligencia artificial. Luego hablaremos también de un tema particular, que es el aprendizaje de representación o representacional, y de un caso también particular dentro de este aprendizaje representacional,
que es el caso del aprendizaje profundo, que es uno de los algoritmos que más éxito está teniendo y más aplicaciones está proveyendo al campo de investigación. Entonces, por resumir, el tipo de, digamos, algoritmos de inteligencia artificial que podemos tener, pues el primero de ellos sería un sistema basado en reglas, en el cual nosotros damos una serie de datos de entrada a nuestro sistema. Hay un programa que codifica esas reglas, que incluye esas reglas y nos va a dar un resultado en base a esas reglas. Luego tenemos lo que sería el aprendizaje automático clásico, en el cual a nuestro algoritmo le vamos a dar una serie de datos, nosotros vamos a diseñar una extracción de características de los datos, es decir, ayudamos al algoritmo, en cierto modo, simplificando los datos mediante unas reglas previas, y luego nuestro algoritmo va a hacer un mapeado entre las características y la determinada tarea que queramos resolver, que vamos a ver que hay varias. Y por último está lo que he comentado anteriormente, lo que sería el aprendizaje representacional, en el cual nuestro algoritmo va a ser capaz de extraer esas características de nuestros datos sin que nosotros tengamos que explícitamente informarle acerca de cómo son esas características. Y dentro de ellos vamos a hablar también de aprendizaje profundo. ¿Cuáles son las estrategias dentro del campo de aprendizaje automático? Hay básicamente 3 estrategias, aunque luego, obviamente, hay combinaciones de unas con otras. La primera de ellas es la que vamos a denominar aprendizaje supervisado, la segunda, aprendizaje no supervisado, y la tercera, aprendizaje de refuerzo. Y vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Luego, cada una de estas estrategias vamos a ver que nos va a resolver problemas distintos. Hablemos ahora del aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado vamos a tener nuestro algoritmo o nuestra máquina, a la cual le vamos a mostrar una colección de datos que están etiquetados. Por ejemplo, en este caso le vamos a mostrar una pila de imágenes de gatos, entonces, o de imágenes de perros, pero nuestra máquina sabe que las imágenes que está viendo son o perros o gatos. Posteriormente, le vamos a dar a nuestro algoritmo una colección de imágenes, una colección de datos sin las etiquetas. Y nuestra máquina, en base a la extracción de características del conjunto de datos que le hemos dado inicialmente, que le dejábamos ver y conocer qué naturaleza tenían cada uno, va a ser capaz de realizarnos, por ejemplo, una clasificación en grupos. Pues esta imagen que no he visto antes es de un gato o es de un perro. ¿Qué tipos de problemas nos resuelve el aprendizaje supervisado? Por ejemplo, nos resuelve problemas de clasificación, como he comentado ahora mismo, que obviamente tiene gran aplicación en el campo de la física. Muchas veces tenemos conjuntos de datos y nos gustaría saber si los datos que estamos viendo son datos relevantes para nosotros o no lo son datos de fondo. Y también nos resuelve el problema de la regresión. Es decir, no solo podemos clasificar, sino que también podemos inferir valores a partir de los datos iniciales. Por ejemplo, vamos a ser capaces de, dado un determinado suceso, como vamos a ver en la tercera parte de la charla, pues qué energía inicial tenía ese suceso, basándonos simplemente en una imagen del suceso en sí. Es decir, somos capaces de inferir también valores de variables que pueden ser continuas. El segundo tipo de aprendizaje, o de estrategia de aprendizaje, es el aprendizaje no supervisado. En este caso, nuestra máquina va a recibir una serie de ejemplos, una serie de imágenes, pensemos de nuevo en términos de gatos y perros, pero no le vamos a decir qué es un gato y qué es un perro. Él tiene, o ella, o esta máquina, lo que tiene que hacer es averiguar cuáles son las características de esos datos que le estoy dando, de forma que pueda hacer grupos dentro de este primer conjunto de datos. Es decir, nos va a agrupar gatos y perros en base a características sin saber previamente
que los datos con los que ha sido entrenada eran de gatos o de perros. ¿Y qué tipo de problemas podemos atacar con este tipo de estrategia de aprendizaje no supervisado? Bueno, pues podemos hacer agrupamiento de datos. Muchas veces tenemos grandes conjuntos de datos y nos gustaría saber, sin tener conocimiento a priori de las categorías que puede haber dentro de esos datos, qué grupos tengo dentro de esos datos, y también nos permite ejecutar la tarea de detección de anomalías. Imaginaos que tenéis, pues, de nuevo, una colección enorme de datos y resulta que eres capaz de ser sensible a datos individuales que no corresponden o que no se comportan, por así decirlo, como el resto de la muestra que tú tienes. Y esta detección de anomalías, obviamente, es algo muy, muy importante en física, porque en bastantes ocasiones las, digamos, grandes revoluciones o cambios de paradigma en física provenían precisamente de la detección de una pequeña anomalía en grandes conjuntos de datos que teníamos previamente. La tercera estrategia es el aprendizaje reforzado. Y esta estrategia es diferente respecto a las estrategias anteriores, porque realmente de lo que nos provee es de una herramienta que es capaz de adaptarse a un cambio en el entorno. ¿Y cómo se hace esto? Para explicar adecuadamente este tipo de aprendizaje tenemos que definir un agente, que en este caso va a ser nuestro algoritmo, que va a realizar o a tomar una determinada acción en base a la percepción que tiene de su entorno, es decir, los datos que le llega de su alrededor. Esta acción va a tener una consecuencia y va a activar un intérprete que va a ser capaz de darle una recompensa a nuestro agente en función de la acción que ha tomado. ¿Que la acción ha sido buena? Pues se le recompensará más. Que la acción no ha sido tan buena, menos, o la acción ha sido mala, no tendrá ningún tipo de recompensa. Y actualizará también el valor de estado de ese agente. Es decir, que, de nuevo, este tipo de aprendizaje nos va a permitir reaccionar a cambios en nuestro entorno. Este tipo de aprendizaje, por ejemplo, es el que se utiliza bastante en juegos de ordenador. Es decir, nosotros somos capaces de entrenar algoritmos utilizando este tipo de aprendizaje automático que sean capaces de jugar a juegos no necesariamente simples. Y es una manera también, o una de sus aplicaciones, por ejemplo, es, que está bastante de moda últimamente, el refinar el software de, por ejemplo, vehículos autónomos, ya sean robots, coches, etc. Hemos mencionado las tres estrategias principales. De nuevo, puede haber estrategias híbridas en función de problemas específicos, pero para implementar esas estrategias, llevarlas a cabo, hay una infinidad de algoritmos distintos. Aquí aparece digamos, un pequeño mapa de cuáles son los principales algoritmos, luego cada uno de ellos tendrá sus particularidades. Y lo que me gustaría que quedase claro de aquí es que, bueno, pues hay mucha variedad, pero yo destacaría, en función también de las tareas que queramos resolver, los problemas que queramos resolver, las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales, el aprendizaje profundo, que es una aplicación o una extensión de las redes neuronales, y en particular las redes neuronales convolucionales. Voy a describir un poquito estos algoritmos, un poquito más en detalle, porque de nuevo son los que estos días están proveyendo a la comunidad científica de resultados más interesantes, y en particular para nuestra aplicación es el tipo de algoritmo que estamos utilizando. Entonces vamos a hacer una visión muy rápida, una introducción express a las redes neuronales. Bueno, todo el mundo conoce pues cómo funciona la explicación simplificada de cómo funciona una neurona biológica, ¿no?
Entonces, la morfología de este tipo de células consiste en un núcleo que está rodeado de unas dendritas. Por esas dendritas, digamos, entran los impulsos eléctricos a nuestra neurona. Dentro de la neurona se procesa ese impulso y se manda a través del axón a los terminales, que conectarán con otras neuronas. Es decir, estamos recibiendo una señal que se va a transformar y se va a distribuir a otras neuronas similares. Basado en este concepto, hace ya bastantes décadas, se propuso la neurona artificial. La neurona artificial es muy similar conceptualmente a la simplificación que os he mencionado ahora acerca de la neurona biológica, en tanto que básicamente es una operación matemática que toma una serie de valores de entrada, que serían nuestros datos, sobre los cuales va a realizar una operación algebraica muy simple, que es básicamente multiplicarlos por un determinado número y sumarlos todos juntos. Le va a aplicar la suma de un término de bias, que se llama, y va a pasar la salida por una función específica que se llama función de activación. Es decir, muy similar a lo que hacen nuestras neuronas. Tomo mis datos, hago una operación algebraica simple con los mismos, lo paso por una función de activación, que bueno, hay varios tipos de funciones de activación, pero cuyo propósito fundamental es el introducir no linearidades en el sistema de la neurona artificial, y esto se puede extender al concepto de una red de neuronas artificiales. Imaginaos, en una red de neuronas artificiales vamos a tener una serie de neuronas de entrada. Nosotros pasaremos nuestros datos a estas neuronas realizarán su cálculo y su salida la distribuirán a una nueva capa de neuronas. Si tenemos más de 2 capas de neuronas, o dicho de otra manera, 3 o más capas de neuronas en las cuales tenemos una capa de entrada y una capa de salida, la capa del centro se suele llamar la capa oculta, y como veremos en unos minutos, añadiendo muchas de estas capas ocultas, es decir, aumentando la profundidad de nuestra red, acabamos con redes neuronales profundas, que es la base del aprendizaje profundo, del cual también hablaremos en unos minutos. Algo que a mí me gusta particularmente, y seguro que a todos vosotros y vosotras que estáis interesados en las matemáticas os va a resultar interesante, es el teorema de aproximación universal. El teorema de aproximación universal nos dice que una red neuronal con una sola capa oculta y un número suficientemente grande de neuronas en esa capa oculta puede aproximar cualquier función multivariable con una precisión arbitraria. Es decir, que queremos más precisión, aumentamos el número de neuronas. Esto nos está indicando ya que este tipo de construcción matemática es extraordinariamente potente. Y lo que vamos a ver, que no he mencionado, es que el aprendizaje de nuestras redes neuronales se basa, en última instancia, en asignar estos valores de pesos y estos valores de sesgos, para que el resultado de la operación, no solo de una neurona, sino del conjunto de neuronas que forman nuestra red, sea, en particular, el reproducir la salida o la resolución del problema que le estamos solicitando a nuestra red neuronal. Aquí os muestro un conjunto no completo, prácticamente completo, pero no completo, de los tipos de arquitecturas que hay ahora mismo en el mercado basados en redes neuronales, en neuronas artificiales. Obviamente, aquí he simplificado bastante, he presentado un caso particular de neurona, pero este modelo matemático lo podéis aumentar en complejidad y obtener distintos sabores de neuronas.
Y utilizando esos distintos sabores, esos distintos tipos de neuronas, se pueden crear arquitecturas muy distintas que sean capaces de resolvernos problemas también muy diversos. Entre estas arquitecturas, quiero resaltar estas 5 de aquí. Estas 5 arquitecturas, no sé si lo podéis apreciar, pero vienen precedidas del término profundo. Y como he comentado anteriormente, esto se debe a que el número de capas ocultas, el número de capas de neuronas ocultas es muy elevado. Entonces, todas estas redes, por así decirlo, son las que conforman el campo del aprendizaje profundo. Como veis, realmente, y como he comentado anteriormente, estas redes neuronales, y estas neuronas artificiales y las redes que se crean con estas neuronas, llevan circulando en el campo de la ciencia de computación durante muchas décadas. Pero no ha sido hasta hace bien poco que estas redes profundas, con muchas capas de neuronas, han podido utilizarse. Y esto era básicamente debido a limitaciones que teníamos con el hardware, con los computadores de la época. Entonces, en el momento en el que hemos sido capaces de implementar de forma efectiva estas redes y ser capaces de entrenarlas, hablaré de ello en un minuto, en ordenadores lo suficientemente potentes y adecuados para ellos, y no solo suficientemente potentes, sino con realmente hardware específico que nos ayuda a realizar esta tarea, pues no se ha podido, explotar esta tecnología. Es decir, el aprendizaje profundo, que es algo que es relativamente novedoso, llevaba propuesto ya bastante tiempo, lo único es que no era práctico por limitaciones computacionales. Dentro de estas redes me gustaría describir un poquito mejor las redes convolucionales. Las redes profundas convolucionales se basan en una operación, que es la operación de convolución, en la cual nuestros datos de entrada van a venir expresados en una matriz, que puede ser una matriz no necesariamente de una dimensión, sino que puede tener más dimensiones, puede tener más capas, ¿vale? Podéis pensar en la entrada como por ejemplo, una imagen, ¿vale? De hecho, estas redes son muy potentes para ser capaces de interpretar o detectar objetos dentro de imágenes, dentro de grids de datos. Entonces, la operación de convolución lo que hace es que la entrada a nuestra neurona es realmente un pequeño parche que vamos a ir moviendo y recorriendo absolutamente toda la matriz de entrada. Es decir, que vamos a ir localmente realizando la operación de convolución y aplicando estos núcleos que se llaman sobre nuestra imagen. Si eso lo realizamos con nuestra imagen de entrada en repetidos pasos, vamos a obtener lo que se llama un tensor de datos, o vamos a ir transformando geométricamente las dimensiones de nuestros datos de entrada hasta que finalmente somos capaces de, no solo mediante la operación de convolución, sino también operaciones de muestreado, que se llama, reducir nuestros datos iniciales ya transformados en un vector, y ese vector no va a ser más que las características que vamos a introducir como entrada a una segunda red neuronal profunda. ¿Por qué es importante este tipo de algoritmos? ¿Por qué es importante la convolución o lo que se llaman los bloques de convolución? Este bloque de convolución es el que está realizando la tarea que hemos comentado anteriormente de extracción de características de tus datos. Es decir, aquí no estamos omitiendo esa extracción de características manual, es decir, características que nosotros como humanos podríamos pensar que son las que mejor determinan nuestros datos de cara a inferir pues, valores que puedan estar asociados a los mismos o clasificarlos en grupo, etcétera, sino que es el propio algoritmo el que está extrayendo esa información.
por nosotros. Y lo está haciendo de forma optimizada. Es decir, nosotros podemos tener una serie de reglas o de normas que queremos aplicar para la extracción de las características, pero nuestro bloque convolucionar no está sesgado a priori. Él va a buscar entre un espacio enorme de posibles parametrizaciones de nuestros datos, que puede incluir parametrizaciones de extracción de características que a nosotros jamás se nos hayan ocurrido. Entonces, volviendo a nuestra viñeta del principio, vamos a tratar de explicarla brevemente con un ejemplo de cómo entrenaríamos una red neuronal convolucional, que es un ejemplo de cómo entrenaríamos un algoritmo de aprendizaje automático supervisado, por otra parte. Pues lo primero que vamos a hacer es pasar una serie de imágenes a través de nuestra red. Y estas imágenes van a contener objetos que nosotros conocemos a priori. En este caso, por ejemplo, un coche. Entonces, este es el paso de, bueno, digamos, este es nuestro sistema de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es echar o meter nuestros datos, pasarlos a través de nuestra red, y nuestra red nos va a devolver qué tipo de objeto hay en nuestra imagen de entrada. Eso es básicamente el poner los datos en esta pila de álgebra, remover y obtener una respuesta. Una vez que obtenemos la respuesta, esa respuesta puede ser correcta o no. Eso va a tener consecuencias en lo que se llama la función de pérdida. En esta función de pérdida, si, digamos, el objeto detectado es el objeto que aparece realmente en la imagen, pues vamos a minimizarla. Es decir, la función de pérdida, la distancia entre la clasificación del objeto y lo que es el objeto en verdad será, en este caso, 0. Cuando estamos entrenando las redes no pasamos imágenes individuales, pasamos digamos, conjuntos de imágenes. Por lo tanto, esta función nunca es 0, porque siempre hay errores en la identificación de los objetos, pero lo que queremos hacer es minimizarla. Esto es básicamente, o corresponde a el preguntar, bueno, ¿qué pasa si las respuestas son incorrectas? Bueno, pues si las respuestas son incorrectas, nuestra función de pérdida es muy grande, y lo que hacemos es utilizar una herramienta muy útil que se llama la propagación hacia atrás, que consiste en modificar los pesos o los parámetros de nuestra red. Recordad esos pesos que aparecían y sesgos que aparecían en nuestras neuronas individuales, de forma que en el siguiente pase esta función se reduzca. Es decir, esa es la forma que tenemos realmente de que nuestro algoritmo vaya aprendiendo. Y esa es la parte de, bueno, pues si no me da las respuestas que yo quiero, lo vuelvo a mover, es decir, actualizo todos los pesos de mi red de una forma inteligente, utilizando este tipo de algoritmo, para que pues, esta función de pérdida se reduzca y cada vez identifiquemos mejor qué objetos hay en las imágenes. Hablo de imágenes, pero lo podéis generalizar a cualquier conjunto de datos. Es decir, tenéis un experimento que va a generar una serie de datos, y esa serie de datos se lo vais a poder dar a vuestro algoritmo de aprendizaje automático para que realice pues, cualquiera de estas tareas que hemos comentado anteriormente, que sea capaz de clasificar los datos, que sea capaz de agrupar los datos, o sea capaz de inferir propiedades discretas de los datos individuales. Entonces, después de esta breve introducción al aprendizaje automático, me gustaría dar algunas ideas de cómo lo estamos utilizando hoy en día en el campo de la investigación en física. Entonces, bueno, pues hay aplicaciones tanto en física de partículas, como en astrofísica, como cosmología, física química, materiales, física estadística, física cuántica, etc. Como os he dicho al comenzar la charla, pues iba a estar un poquito sesgado y voy a centrarme básicamente en algunas muy limitadas aplicaciones en física de partículas, en astrofísica, en cosmología y un poquito en química física. Mi recomendación para aquellos que quieran extender y averiguar otras aplicaciones en otros campos y profundizar en otros campos de la física, os recomiendo este review de 2019 que es bastante completo.
Vamos a hablar acerca de aplicaciones en física de partículas. Para que os hagáis una idea de si realmente estos algoritmos, estas herramientas, se están utilizando hoy en día en el campo de la física, me gustaría que le echásemos un vistazo a esta página web. Esta página web la llaman la revisión viva de aprendizaje automático para física de partículas. Es un conjunto, o trata de compendiar la mayoría de trabajos publicados donde se está aplicando el aprendizaje automático en el campo de física de partículas y en particular en el campo de la física de colisionadores de partículas. Y simplemente hay cientos de entradas, literalmente cientos de entradas. Para que os hagáis una idea de la cantidad de trabajos que hay al respecto, el review en sí aparece con una lista de reviews modernos del tema, seguido por una lista de reviews especializados. Es decir, son reviews que tratan cada una de las estrategias que os he comentado anteriormente o algoritmos individuales aplicados a problemas específicos de física de partículas. Bueno, hay regresión, clasificación, redes neuronales adversarias. La cantidad de esfuerzo que hay aquí puesto es increíble, pero el motivo fundamental es que realmente los resultados que se obtienen son increíbles. Entonces merece mucho la pena y obviamente la comunidad científica se ha dado cuenta de que estas herramientas tienen que formar parte de nuestra caja de herramientas habitual cuando estamos enfrentándonos a nuestro trabajo en investigación en física. Como ejemplo, pues podemos hablar acerca de cómo se aplica en colisionadores, o ejemplos de cómo se aplica en colisionadores de partículas. No tengo, creo que recordar en qué consiste un colisionador de partículas, pero sí que son sistemas extraordinariamente complejos. Y son sistemas extraordinariamente complejos que generan una gran cantidad brutal de datos. Muchísimos datos, que nosotros típicamente, digamos, si no utilizamos aprendizaje automático, necesitamos reducir para ser capaces de trabajar con ellos, de reducir de manera efectiva. Y esto lo hacemos, pues, de nuevo, extrayendo de los datos características en base a reglas que nosotros pensamos que son las mejores. Pero es cierto que en el camino de hacer eso estamos simplificando nuestros datos y estamos consecuentemente perdiendo información. Entonces, muchos de estos algoritmos y modelos de aprendizaje automático van a ser capaces de extraer digamos, más características de las que a nosotros a priori se nos pueden ocurrir y, obviamente, digamos, ofrecernos unos mejores datos o mejores resultados en base a los datos que tenemos. Ejemplos. Por ejemplo, estamos en colisionadores, en el análisis de datos que provienen de colisionadores de partículas. Bueno, pues lo que es la selección de los sucesos es algo que ya se está realizando utilizando aprendizaje automático prácticamente en su totalidad. Al igual que, digamos, el marcado de los jets dentro de los sucesos registrados por los colisionadores o el seguimiento de las trazas de cada uno de los productos que se generan en las colisiones. Una aplicación muy interesante de aprendizaje automático a colisionadores, pero no solo a colisionadores, esto también pasa o es aplicable a otros instrumentos, es que podemos utilizar las llamadas redes adversariales generativas como pseudosimuladores del instrumento. Una de las cuestiones computacionalmente más costosas dentro del análisis de los datos de colisionadores de partículas y otros tantos instrumentos complejos en el mundo de la física es la generación de simulaciones que nos caractericen nuestro instrumento para saber realmente qué podemos extraer de los datos reales de los mismos, ¿no? Y estos, como digo, son simulaciones muy costosas, tremendamente costosas, que, bueno, de hecho se tienen que realizar en grid europeo, por ejemplo, o bueno, en sistemas grid, es decir, en centros de computación federados entre multitud de instituciones, debido al alto coste computacional. Bueno, pues podemos entrenar este tipo de redes
para que sean capaces de aprender de nuestras simulaciones y ser capaces de ofrecernos sucesos pseudo-simulados como, digamos, si hubieran sido generados a través de nuestras cadenas de simulación. Esto hace que podamos aumentar la estadística de nuestras simulaciones de manera sustancial a un coste computacional muchísimo menor. Y esto, en el fondo, es un ahorro de recursos tremendo. Como podéis ver en este gráfico, por ejemplo, está comparando un simulador completo frente a una simulación que corre, en este caso, en GPU, y veis que la diferencia para el mismo número de sucesos es de varios órdenes de magnitud. Lo bueno de estos sistemas de aprendizaje automático, y ahora que he mencionado el tema de las GPU, los procesadores gráficos, es que como su álgebra es relativamente sencilla, la podemos paralelizar muy bien y correr en este tipo de dispositivos de hardware. Lo que hace que no solo tengamos una mayor capacidad de cómputo al utilizar estos dispositivos, que son, digamos, que tienen muchos miles de procesadores, sino que nos ofrecen, de hecho, hardware con una respuesta muy rápida. Y eso hace que podamos implementar sistemas, por ejemplo, de trigger de instrumentos que antes solo se podían hacer a posteriori vía software, que lo podamos instalar vía hardware, de forma que se reduzca dramáticamente el número de datos que nuestro experimento va a adquirir, con todo lo que redunda en la utilización de disco y, obviamente, de procesado posterior. Y bueno, por no hablar siempre de colisionadores, podemos hablar también de detectores de neutrinos, donde se han utilizado pues, estas redes convolucionales neuronales para la clasificación de sucesos en estos instrumentos. Moviéndonos del campo de física de partículas al campo de observación de ondas gravitacionales, pues sabéis que es un tema bastante candente, el de la detección de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, por introducir las que estamos detectando actualmente, provienen de coalescencia de objetos compactos. Hay en la actualidad 3 grandes detectores de este tipo, y para la detección de estos sucesos también se utiliza aprendizaje profundo, se utiliza aprendizaje automático. Estos sucesos se caracterizan por oscilaciones dentro de estos detectores, que no son más que, de forma simplificada, interferómetros de Michelson y Morley, pero de unas dimensiones considerables, con brazos de longitudes de kilómetro. Bueno, pues lo que se detectan, pues, la señal en bruto, por así decirlo, es parecido a lo que tenemos aquí, es una especie de por así decirlo, pequeño chasquido en los datos del detector, que es posible detectar utilizando, de nuevo, filtros basados en aprendizaje automático. Como veis aquí, no sé si se aprecia con la resolución del proyector, pero nuestra señal, la señal que os había mostrado anteriormente, es el trazo azul, pero lo que se mide realmente en el instrumento, o el ruido, por así decirlo, es el representado por el color rojo. Se puede ver claramente que la señal es subdominante respecto al ruido, en términos generales, en estos detectores. Por lo que se requieren filtros ultrasensibles para ser capaces de detectar estos pequeños chasquidos que he mencionado anteriormente. Bueno, pues hay una serie de reglas o de algoritmos de extracción de señal diseñados manualmente muy sensibles que se han comparado con métodos basados en aprendizaje automático, lo que se llama deep filtering, y el resultado es no solo que los métodos basados en aprendizaje automático, donde, de nuevo, a priori, al algoritmo no le hemos dicho nada acerca de qué características concretas extraer de los datos para realizar su tarea,
Bueno, pues resulta que tiene un rendimiento mejor que todos los algoritmos que habíamos diseñado nosotros manualmente para realizar la extracción de señal. No solo eso, sino que estos algoritmos son menos sensibles a problemas transitorios que pueda haber en el propio detector, ¿vale? Y esto se aplica no solo en los detectores de ondas gravitacionales, sino en otros tantos detectores. Suelen ser métodos bastante robustos. También se aplica, por ejemplo, al campo de detección de lentes gravitacionales. En este caso, lo que los investigadores de este trabajo pusieron de manifiesto, este trabajo consistía básicamente en tratar de, en una gran base de datos de imágenes del cielo, ser capaces de detectar anillos de Einstein generados por lensing fuerte gravitacional. Pues lo que detectaron, o bueno, de lo que se dieron cuenta, es de que estos algoritmos basados en redes convolucionales neuronales tenían unos rendimientos que eran comparables a los modelos previos más sofisticados, pero que eran 10 millones de veces más rápidos, ¿vale? Es decir, que estas redes a veces no nos están ofreciendo unos resultados con unos rendimientos mejores, sino comparables, pero están haciendo que nuestra búsqueda, por ejemplo, se reduzca en un factor de 10 a la 7. Con lo cual es otra manera, obviamente, de contribuir a los resultados científicos. Otra de las formas de optimizar, también hablando de cosmología, hay bastantes trabajos en los cuales los investigadores parten de simulaciones del universo a gran escala, utilizando simulaciones de n-cuerpos, en las cuales solo se parte de distribución de materia oscura. Obviamente en nuestro universo no solo hay materia oscura, sino que también hay materia ordinaria, materia bariónica, pero la simulación de la materia bariónica, debido a las interacciones adicionales que presenta respecto a la materia oscura, que solo interacciona gravitacionalmente en un principio, o eso pensamos, hace que las simulaciones son muchísimo más costosas. Pues ¿qué han hecho algunos equipos de investigadores? Bueno, pues simular materia oscura y materia bariónica, simulaciones cosmológicas que contienen ambos elementos, en un elemento, digamos, de volumen reducido, y luego aprender cómo, a partir de la información extraída de esa primera simulación, cómo es posible partir de simulaciones que son exclusivas de materia oscura y luego popular esas simulaciones que inicialmente, de nuevo, eran exclusivamente de materia oscura con materia bariónica. Y esto, obviamente, con el consecuente ahorro de tiempo computacional. Otra aplicación es la superresolución o hiperresolución. Muchas veces hemos visto en películas y en series en las cuales, pues, partiendo de una foto de una persona muy pixelada, pues pedían que se aumentase la resolución de la nada y aparecía un software que era capaz de reconstruirte la cara perfectamente, ¿no? Bueno, eso que parecía ciencia ficción es algo que ya sí que podemos hacer. Es decir, podemos entrenar redes neuronales para que, en parte, partiendo de datos muy pixelados, por así decirlo, sean capaces de aumentar la resolución de los mismos. Eso se ha probado con fotografías de rostros humanos, pero se ha extrapolado también, por ejemplo, a aumentar la resolución de nuestras simulaciones cosmológicas de la misma manera. Es decir, simulamos pequeños volúmenes con una gran cantidad de partículas y luego aprendemos cómo popular volúmenes que se han generado con una menor densidad de partículas para obtener resoluciones comparables a la de nuestra primera simulación de alta resolución. De nuevo, esto lo que hace es reducir tremendamente el tiempo de computación y obtener mucha más estadística en nuestras simulaciones. Por último, moviéndonos un poquito, digamos, fuera de la física, entrando ya casi en la química, me gustaría hablar del plegado de proteínas. El plegado de proteínas es
un problema en ciencia que tiene un potencial tremendo si somos capaces de resolverlo. Como todos sabéis, digamos, los seres vivos son capaces de crear proteínas en base a una información que está codificada genéticamente. Es decir, en base a una cadena de aminoácidos o una cadena de valores, de variables, una secuencia, el cuerpo es capaz de sintetizar estructuras de proteínas extraordinariamente complejas. El problema de mapear esta secuencia, es decir, de partir de una secuencia a saber cuál es la estructura de una proteína, es un problema fundamental. De hecho, bueno, hay una competición, que es la competición CASP, que lleva bastantes años realizándose, en la cual consiste básicamente en que hay investigadores que proponen algoritmos que a partir de la secuencia son capaces de tratar de averiguar cuál es la forma geométrica de la proteína que esa secuencia contiene o codifica. Entonces, bueno, hasta el año 2016, digamos, lo que sería el rendimiento de estos algoritmos en unidades que ahora mismo pues, no son muy relevantes, pues llegaba pues, al orden de 40. Digamos, 100 es básicamente reconstrucción perfecta, desde la secuencia hasta la proteína. Bueno, pues en el año 2018, esto es una competición que se realiza cada 2 años, en el año 2018 DeepMind, que es el departamento de inteligencia artificial que depende de Google, propuso un algoritmo llamado AlphaFold que fue capaz de, digamos, mejorar sustancialmente esta fidelidad en la reconstrucción. Pero es que en 2020 superaron el umbral del 90, digamos, lo que significa realmente superar este nivel del 90 es, como se propuso décadas atrás, era que consistía en la resolución real del problema del plegado de proteínas. Y esto va a tener unas consecuencias de gran impacto en biomedicina. Bueno, y durante los últimos minutos que me quedan, me gustaría hablar brevemente acerca de cómo aplicamos estas técnicas de aprendizaje automático, en particular de aprendizaje profundo, aquí en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense. Para ello, os presento esta imagen. Esta imagen consiste en telescopios Cherenkov, de imagen atmosférica. Y lo que estamos haciendo es aplicar algoritmos de aprendizaje profundo para mejorar, o con el objetivo de mejorar la sensibilidad de este tipo de instrumentos. ¿Qué física podemos hacer con este tipo de, digamos, qué problemas o qué objetos astrofísicos podemos observar y podemos obtener información con este tipo de telescopios? Bueno, olvidé mencionar que este tipo de telescopios son sensibles a rayos gamma de muy alta energía, rayos gamma de energías superiores a los 100, decenas, 100 gigaelectronvoltios hasta decenas del teraelectronvoltio. Bueno, pues somos capaces de estudiar fenómenos muy diversos, todos ellos relacionados con emisiones no térmicas, es decir, objetos cuyos fotones o los fotones que estamos detectando no provienen de emisión térmica de los mismos, sino de otros procesos relacionados típicamente con la aceleración de partículas en los mismos, como son, por ejemplo, pues, estallidos de rayos gamma, acreción de materia en agujeros negros supermasivos en galaxias, remanentes de supernova, púlsares, etc. También son muy relevantes a la hora de estudiar objetos en lo que se llama, utilizando la estrategia que se llama astronomía multimensajero, es decir, observaciones de objetos que son detectados no solo en radiación electromagnética, es decir, no solo en fotones, sino también en neutrinos, con telescopios de neutrinos.
Y también somos capaces de atacar problemas de física fundamental utilizando estos telescopios, como por ejemplo puede ser en la búsqueda indirecta de materia oscura, que es algo que también realizamos aquí en la universidad, y la comprobación, el testeado de invariancia Lorentz, es decir, poner a prueba la relatividad general y su axioma de que la velocidad de la luz en el vacío es constante, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan o cómo somos capaces de detectar estos rayos gamma de muy alta energía? Pues la atmósfera es opaca a rayos gamma de alta energía y tenemos que dar gracias por ello. Entonces, ahí básicamente la manera más trivial que se le ocurre a uno es, bueno, pues pongamos telescopios en el espacio, ¿no? Telescopios de rayos gamma en el espacio. Y eso es algo que llevamos haciendo varias décadas. De hecho, actualmente hay uno en funcionamiento, el telescopio espacial Fermi, con el cual compañeros de la facultad también están haciendo ciencia excelente, pero tiene el problema de que las áreas de colección, es decir, la superficie sensible del detector es relativamente pequeña. Y cuando nos vamos digamos, a la banda de rayos gamma de muy alta energía, el flujo de las fuentes es muy, muy tenue. Y eso nos fuerza a que necesitamos áreas de colección enormes para ser capaces de detectar significativamente la emisión de fuentes. Para ello utilizamos una técnica que es la técnica de Cherenkov de imagen atmosférica, que se basa en la detección de cascadas de partículas que se generan en la atmósfera cuando estos rayos gamma son absorbidos por la misma. Vamos a discutir esto digamos, en un poco más de detalle. Entonces, cuando tenemos uno de estos rayos gamma incidiendo en la atmósfera, va a generarse una cascada de partículas y esas partículas, a su vez, van a ser muy energéticas debido básicamente a la energía inicial del fotón, que es muy, muy alta. Van a viajar más rápido que la velocidad de la luz en el medio y eso va a hacer que emitan fotones de luz Cherenkov. Esos fotones de luz Cherenkov acaban formando un charco de luz de unos 300 metros de diámetro en el suelo y si ubicamos un telescopio que sea capaz de recolectar todos esos fotones y enfocarlos en una cámara muy, muy sensible y ultra rápida, somos capaces de obtener una imagen de esa cascada. Como podéis ver, el área de colección de este instrumento, por lo tanto, no es el área de colección del telescopio individual, sino que es todo el área del charco de luz que es generado por la cascada. Esto nos provee con áreas de colección enormes, del orden de 10 a la 5 metros cuadrados, ideales para hacer, digamos, para detectar fuentes en este rango de energía. Hay un problema, bueno, y es que las cascadas atmosféricas no solo las generan los rayos gamma, sino también las generan los rayos cósmicos, partículas cargadas que inciden en la atmósfera, y son muy, muy similares. Y de hecho son muchísimo más frecuentes que los rayos gamma, y es nuestro fondo, ¿vale? Aparte de extraer información de la forma de estas imágenes para determinar si nuestro suceso proviene de un rayo gamma o un rayo cósmico, en caso de que sea un rayo gamma el que haya generado esta imagen, también podemos inferir de dónde viene y cuál es la energía original de ese rayo, atendiendo a, digamos, a la información que se registra en nuestras cámaras. Si en lugar de un telescopio pues pones varios telescopios, acabas con una visión estereoscópica de la cascada, que hace que obviamente tu reconstrucción, es decir, la inferencia de los parámetros originales del suceso que originó esta cascada, pues sea mucho mejor. Actualmente, digamos, los métodos de reconstrucción que utilizamos por defecto están basados en aprendizaje automático, pero no son, digamos, los datos de entrada que le damos a nuestros algoritmos no son las imágenes en sí, sino que son una parametrización de las imágenes, ¿vale? Con lo cual estamos perdiendo, en cierto modo, información a la hora de realizar esta reconstrucción del suceso. Y lo que pretendemos con nuestro proyecto aquí es realmente utilizar toda la información que hay en la imagen, no solo los parámetros que obtenemos de la misma. Entonces, como hemos dicho antes, estas cascadas las puede originar un rayo gamma o las puede originar un rayo cósmico, y hay diferencias sutiles, pero hay diferencias morfológicas entre un tipo de cascada y otra.
Y esas diferencias son las que nuestros, digamos, algoritmos explotan para ser capaces de determinar, de clasificar, esto es un problema de clasificación, si estamos en presencia de un rayo gamma o de un rayo cósmico. Entonces, lo dicho, actualmente estamos utilizando lo que se denomina aprendizaje automático clásico para realizar esta reconstrucción, pero el proyecto que estamos llevando a cabo aquí en la facultad es aplicar aprendizaje automático para esta reconstrucción. ¿Cuál es el problema? Este es un problema de aprendizaje supervisado. Necesitamos tener datos que vengan etiquetados, que nos digan, bueno, esta imagen es de un rayo gamma, esta imagen es de un rayo cósmico, esta imagen ha sido generada por un rayo gamma de esta energía y además que provenía de este punto. Y todo eso con datos reales no lo podemos saber. Es imposible saberlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Simular nuestro sistema. Entonces, lo que hacemos es simulamos la respuesta de nuestro instrumento y utilizamos esos datos ya etiquetados, porque obviamente al simularlo conocemos si el suceso proviene de un rayo gamma o un rayo cósmico, cuál es su energía y su dirección de llegada, y con nuestras simulaciones entrenamos nuestros algoritmos. Entonces, uno de los retos a los que nos enfrentamos es que realmente pues, no estamos recibiendo, o los datos que le vamos a insertar a nuestro algoritmo, no son imágenes simples, sino que realmente es la visión estereoscópica de un suceso. Es una visión, digamos, es una información o unos datos de mayor complejidad. Y además, no proveemos al algoritmo con imágenes, sino con pequeños vídeos del suceso. Con lo cual, de forma efectiva, necesitamos que nuestro algoritmo sea capaz de reconstruir un suceso que le estamos insertando en 4 dimensiones realmente. Y aparte de eso, las métricas que utilizamos para evaluar si nuestros algoritmos están dando buenos resultados o no, suelen ser, digamos, relativamente complejas. No se basan simplemente en lo bien que somos capaces de clasificar o de reconstruir la energía, sino en la relación de todas esas variables, lo cual es complejo. Entonces, ¿qué sistema estamos simulando o tomando de base para explorar todos estos algoritmos de reconstrucción? Pues ese sistema es la matriz de telescopios Cherenkov. La matriz de telescopios Cherenkov es básicamente el proyecto para la próxima generación de observatorios en la banda de rayos gamma de muy alta energía y está actualmente en fase de construcción. Vamos a tener 2 instalaciones, una en el hemisferio norte, en la isla canaria de La Palma, otra en el hemisferio sur, en Paranal, en Chile. Y va a consistir en digamos, en decenas de telescopios de distintos tipos. Cada tipo de telescopio, digamos, va a tener una mejor respuesta en determinados rangos energéticos y nos permite ser capaces de cubrir un rango de energías que va desde los 20 gigaelectronvoltios hasta los 300 teraelectronvoltios, ofreciendo una sensibilidad que llega a ser hasta 20 veces mayor que la sensibilidad de la generación actual de telescopios Cherenkov, como podemos observar en esta transparencia, donde podemos ver la sensibilidad esperada de CTA respecto a la sensibilidad de los actuales telescopios Cherenkov. Lo que pretendemos nosotros con nuestro proyecto es que esta curva esté aún más baja, es decir, que nuestro telescopio, con el mismo hardware, el mismo contenido, digamos, la misma tecnología, sea capaz de ofrecer una mayor sensibilidad gracias a la reconstrucción a través de aprendizaje profundo. Bueno, pues esto es lo que presento aquí es una prueba de concepto de que las redes convolucionales neuronales son realmente capaces de realizar el proceso de clasificación de sucesos. Este fue el primer resultado que obtuvimos aquí en la facultad, allá por 2017, y fue la primera vez que se demostró que este tipo de algoritmo es capaz de ejecutar la tarea de clasificación de estos sucesos, sin ningún tipo de parametrización previa. Eso nos animó a seguir trabajando en ello y junto con nuestros colaboradores en la Universidad de Columbia y en la Universidad de UCLA construimos un paquete de software dedicado para realizar la reconstrucción de sucesos Cherenkov utilizando este tipo de tecnología de aprendizaje profundo, que por cierto está
digamos, es código abierto y cualquier persona puede echar un vistazo al código, está disponible en GitHub. En este código tenemos implementado varios modelos, tanto para realizar la reconstrucción de sucesos utilizando telescopios individuales, como información estereoscópica de los mismos. Aquí os quería mostrar el rendimiento en la clasificación rayo cósmico de nuestro modelo estéreo, pero curiosamente hemos perdido el color del gráfico de barras. Pero lo que quiero comentaros aquí es que realmente el rendimiento del método es bastante prometedor. Y de hecho, de forma bastante reciente, hemos presentado unos resultados en el cual no solo realizamos la clasificación de sucesos, sino que somos capaces, con nuestros algoritmos, de inferir la dirección de llegada y de inferir la energía de los sucesos que registrarán estos telescopios. Los pasos futuros en los que estamos trabajando actualmente consiste en la reconstrucción de sucesos estéreo utilizando, aprendizaje multitarea. Porque hasta ahora la clasificación, la inferencia de la energía y la inferencia de la dirección de llegada lo estábamos calculando con modelos distintos. Pero lo que queremos hacer ahora es tener un solo modelo que sea capaz de inferir estas tres características a la vez, con la esperanza de que, como todos estos parámetros van a estar relacionados, el rendimiento de nuestra red sea muchísimo mejor. Bueno, y con esto yo creo que voy a parar ya. Creo que me he excedido ligeramente en el tiempo. Con un breve resumen, el primero es que el aprendizaje automático, el mensaje que me gustaría transmitir hoy, es que el aprendizaje automático es una herramienta muy potente para la investigación, muy potente para la investigación específicamente en física, y que está siendo muy utilizado. Con lo cual, todos aquellos, y esto es un mensaje sobre todo para aquellos estudiantes o ya graduados que están iniciándose en la investigación, que por favor consideren estas herramientas en los proyectos que ellos puedan tener en mente. Y luego, bueno, que espero también haberos convencido de que el campo de la astrofísica de altas energías es un campo muy interesante, y simplemente remarcar que, bueno, que lo que estamos tratando de conseguir aquí en la facultad es conseguir que detrás de nuestros nuevos ojos de rayos gamma tengamos un buen cerebro para interpretar lo que van a ver. Y con esto acabo. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Pues tenemos tiempo, unos minutitos para hacer alguna pregunta, alguna cuestión que tengáis. Si queréis también, los que estáis online por el canal de YouTube, podéis, si queréis hacer algún comentario, alguna cuestión, la podemos leer. Por aquí, en la sala. ¿No? ¿Todo esto lo estás desarrollando en Python o cómo va? ¿Cómo? Los algoritmos estos que has estado contando, si se desarrollan principalmente en Python o en otros lenguajes de programación. Vale. Eso es una muy buena pregunta, porque algo que os podéis plantear es, si quiero utilizar estos algoritmos, es difícil. Necesito aprender un nuevo lenguaje de programación, y la respuesta es que, que si tenéis nociones de Python, tenéis acceso al 95% de estos algoritmos sin problema. Es decir, no necesitáis aprender ningún lenguaje de programación específico dedicado para poder utilizar estas herramientas. Y como digo, Python también, las principales librerías que ofrecen implementaciones de estos algoritmos
pues muchas de ellas también tienen están implementadas en otros idiomas, tienen librerías para C++, etc. Pero bueno, si tenéis, digamos, conocimiento de Python, casi que es lo ideal. ¿Ninguna pregunta más? Uy, perdón. No veo ninguna pregunta por el canal. Es que esto está dando... Sí, no sé. Bueno, una pregunta rápida, Dani. Bueno, la charla fenomenal, muy interesante. En el tema de materia oscura, ¿cómo han ayudado estos algoritmos, a este tipo de técnicas, a discernir mejor candidatos entre un tipo y otro, digamos, o si hay alguna sorpresa en ese sentido, o simplemente lo que han hecho es mejorar la precisión y va todo en la línea más o menos esperada? Hay muchísima reverberación y no te he entendido, Ángel, lo siento. A lo mejor si me lo repites sin el micrófono. No, te preguntaba que en el tema de materia oscura, sí. este tipo de técnicas, ¿cómo han ayudado, digamos, a discernir mejor unos candidatos frente a otros, o si hay alguna sorpresa en ese sentido que haya habido en este tipo de avances, o se ha limitado a mejorar la precisión de lo que había? Sí. Bueno, uno también de las motivaciones de mejorar la sensibilidad de este tipo de telescopios utilizando este tipo de técnicas es precisamente que son detectores de materia oscura per se. Es decir, podemos realizar detección indirecta de materia oscura con telescopios Cherenkov. Hay distintos tipos de aproximaciones, obviamente, a la búsqueda de materia oscura. Otra de ellas es la detección directa, utilizando pues, colisión de estas partículas hipotéticas con digamos, objetivos en grandes detectores en tierra, para lo cual también necesitas una gran precisión a la hora de reconstruir lo que ha ocurrido dentro del propio detector. Entonces, todo lo que contribuya a la mejora de la sensibilidad o a la reconstrucción de los sucesos en estos detectores va a estar, digamos, empujando la sensibilidad de estos instrumentos y por lo tanto haciéndolos más competitivos. Lo mismo pasa con la producción en aceleradores. Cuanto mejor seas capaz de caracterizar tu colisionador y mejor seas capaz de caracterizar los sucesos y las colisiones que ocurren en el mismo, pues más sensible serás a determinados modelos más sensible serás en la tarea de detección de sucesos que contengan o que puedan llegar a contener partículas de materia oscura y por lo tanto puedas caracterizar cuál es su masa, etc. Ahora bien, todo esto es desde el punto de vista de reconstrucción de sucesos, que no es específico del problema de materia oscura en sí. Sin embargo, sí que hay una iniciativa a nivel europeo que se llama Dark Machines, que pretende explorar la aplicación de estos métodos de aprendizaje automático, ya no solo digamos, a la mejora de sensibilidad de los instrumentos, sino también a cómo explorar de forma más efectiva, por ejemplo, los espacios de parámetros de distintos modelos, etc. Entonces, ya, digamos, entrando más en la parte teórica y no tanto en la parte experimental, ¿no? Así que sí que, digamos, se están utilizando estos algoritmos en el campo de la búsqueda de materia oscura. ¿La puedo leer? La pregunta es de Jaime Rosado, que te da las gracias, y te dice, te pregunta si hay proyectos de aprendizaje automático que usen neuronas hechas con hardware en lugar de con software. Vale, bueno, gracias Jaime por la pregunta. Y la respuesta es que sí, y de hecho no solo eso, sino que también hay, digamos, investigaciones en las cuales se pretende generar chips neuromórficos, que los llaman, si mal no recuerdo, para acelerar lo que es digamos, todo el cómputo que hay detrás de la maquinaria de estos métodos de aprendizaje automático.
Es decir, que lo puedes, digamos, sí que hay chips dedicados. El problema, bueno, digamos, no el problema, sino con lo que uno se encuentra más frecuentemente es, obviamente, pues básicamente por disponibilidad, pues los algoritmos en software. Pero sí que hay gente que está trabajando en hardware dedicado para la implementación o la optimización de los cálculos que hay detrás de estos algoritmos. Y siguiendo un poco con esta línea, el siguiente, o una de las maneras, digamos, en las cuales la física puede contribuir realmente al aprendizaje automático, que también hay bastante gente trabajando detrás de ello, es utilizar computación cuántica para la implementación de estos y, obviamente, nuevos algoritmos que en computación clásica no podemos implementar. Sí. Nada,